En lo profundo del ser humano existe una sabiduría antigua, olvidada por las prisas modernas y los ruidos externos, pero aún latente, esperando ser recordada. La capacidad de sanar. No solo sanar heridas físicas o emocionales, sino realmente restaurar el equilibrio entre cuerpo y alma. Este poder espiritual por naturaleza no depende de métodos externos, sino de una conexión interna, viva, que cuando se activa, inicia un proceso de transformación auténtico y profundo. La sanación consciente no es una moda, es un retorno a la verdad. Sanar el cuerpo y el alma desde la espiritualidad implica comprender que no somos entidades fragmentadas. No hay una separación real entre lo físico y lo sutil. Lo que ocurre en el alma se manifiesta en el cuerpo. Lo que se piensa con frecuencia se convierte en emoción. Y lo que se siente se imprime en las células, en los órganos, en el campo energético. Esta comprensión es el primer paso hacia una vida más íntegra y plena. Cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros se reordena. Ya no vemos la enfermedad como un castigo, sino como un mensaje. No vemos el dolor como enemigo, sino como un guía. Cada síntoma es una invitación a mirar más profundo, a descifrar qué parte de nosotros ha sido ignorada, reprimida o desatendida. Y cuando respondemos a ese llamado con conciencia, el proceso de sanación comienza. Una de las claves más poderosas para activar este proceso es la autoobservación sin juicio. Observarnos con honestidad, con humildad y con compasión. ¿Qué estoy sintiendo en realidad? ¿Qué parte de mi cuerpo me habla? ¿Qué patrón se repite en mi vida y por qué? Al hacer estas preguntas desde el corazón y no desde el intelecto, empezamos a abrir la puerta a una sanación real. Porque sanar no es eliminar síntomas, es recordar la verdad esencial de nuestro ser. En esta guía espiritual de sanación consciente, hablaremos de prácticas, principios y estados de conciencia que pueden ayudarte a reconectar con tu poder natural de sanar. Y ese poder, cabe recordarlo, no viene de fuera. No está en el gurú ni en el terapeuta, ni siquiera en el ritual. Está en ti, en tu decisión de mirar hacia adentro, en tu voluntad de rendirte al amor, en tu apertura a lo divino. La respiración es una herramienta clave. Es tan simple que muchas veces la ignoramos, pero es la vía directa entre el cuerpo y el espíritu. Al respirar de forma consciente, profunda, presente, comenzamos a desbloquear emociones antiguas, a oxigenar zonas del cuerpo donde hay estancamiento energético y a despertar una conciencia más clara. Prácticas como la respiración consciente, la respiración circular o la respiración del corazón son portales hacia el equilibrio integral. Otra práctica esencial es la meditación, no como evasión, sino como reencuentro. Meditar es regresar al centro, a ese espacio interno donde no hay ruido, solo presencia. Es en ese silencio donde el alma empieza a hablar. Y cuando el alma habla, el cuerpo escucha. Meditar no es desconectarse del mundo, es conectarse profundamente con uno mismo y desde ahí con la totalidad. Además de respirar y meditar, el cuerpo también necesita moverse. No para cumplir estándares estéticos, sino para liberar emociones atrapadas. El movimiento consciente, ya sea a través del yoga, la danza, el qigong o simplemente caminar en silencio, permite que la energía fluya. Un cuerpo que se mueve con amor es un cuerpo que se sana, porque en cada célula vive una memoria y en cada movimiento podemos liberarla. Pero quizá el acto más poderoso de sanación consciente es amar. Amarse a uno mismo sin condiciones, no como un concepto romántico o idealizado, sino como una práctica radical. Amarse cuando uno se equivoca, cuando se siente débil, cuando el cuerpo duele, cuando la vida no tiene sentido. Amarse como acto revolucionario, como medicina del alma, como la verdadera alquimia espiritual. Cuando comienzas a amarte, empiezas a escuchar. Escuchas tu cuerpo, tus necesidades reales, tu intuición. Dejas de vivir desde el deber y comienzas a vivir desde el deseo del alma. Esta coherencia entre lo que sientes, piensas y haces
Genera un campo de energía sanadora que empieza a tocar cada aspecto de tu vida. La coherencia interior es salud espiritual y desde ahí todo comienza a alinearse. No podemos hablar de sanación espiritual sin mencionar el perdón. El perdón no como olvido, sino como liberación. Mientras sostienes rencor, culpa o resentimiento, tu energía vital está atrapada en el pasado. Al perdonar, recuperas esa energía, la reintegras y con ella sanas. El perdón verdadero no siempre implica reconciliación externa, pero sí implica libertad interna. Es soltar la carga emocional que impide que la luz fluya por tu cuerpo y tu vida. Y así, paso a paso, la sanación se convierte en un camino. Un camino que no es lineal, pero sí profundamente transformador. A veces duele, sí, porque implica mirar lo que evitamos, pero también libera, porque nos recuerda que somos mucho más que un diagnóstico, un trauma o una historia. Somos esencia divina, somos conciencia encarnada, y cuando lo recordamos, todo empieza a volver a su lugar. La sanación consciente también involucra una profunda conexión con la naturaleza. Nuestro cuerpo físico está hecho de los mismos elementos que la tierra: agua, fuego, aire, tierra y éter. Cuando estamos desconectados de estos elementos, enfermamos. La tierra nos da equilibrio, el agua nos limpia, el fuego nos transforma, el aire nos da vida y el éter nos une al espíritu. Honrar estos elementos, reconectar con ellos mediante rituales, caminatas, baños de sol o meditación al aire libre, es una forma simple pero poderosa de alinear nuestra energía con la del universo. El cuerpo es un templo, y tratarlo como tal implica escucharlo con reverencia. A menudo ignoramos las señales sutiles del cuerpo: una tensión persistente, un cansancio inexplicable, un dolor que viene y va. Pero cada uno de estos síntomas es un mensaje. El cuerpo no miente. Cuando vivimos desconectados de él, acumulamos desarmonía, pero cuando volvemos a habitar nuestro cuerpo con presencia, volvemos también a nuestra verdad. La alimentación consciente también juega un papel esencial, no desde la rigidez, sino desde el amor. Alimentarnos no solo con lo que nutre físicamente, sino también con lo que vibra con nuestra alma. Comer con gratitud, con atención plena, conectando con la energía del alimento, es una forma de sanar, porque cada célula responde a la intención con la que nutrimos nuestro cuerpo. No se trata solo de qué comemos, sino de cómo lo hacemos. La energía que emitimos y recibimos es otro aspecto clave. Vivimos en un campo vibracional donde cada pensamiento, emoción o palabra afecta nuestro campo energético. Cuando nuestros pensamientos son negativos, tóxicos o destructivos, se densifica nuestra energía y baja nuestra vibración. En cambio, cuando cultivamos pensamientos de gratitud, compasión y aceptación, nuestra frecuencia se eleva. Esto no significa reprimir lo negativo, sino transformarlo desde la conciencia. Una herramienta espiritual para mantener la vibración alta es el trabajo con afirmaciones. Las palabras tienen poder. Cuando repetimos frases que refuerzan nuestra conexión divina, como estoy en equilibrio, confío en la vida, mi cuerpo sabe sanar, enviamos mensajes a nuestras células, a nuestro inconsciente y al universo. Estas palabras actúan como semillas de sanación y con el tiempo florecen en experiencias físicas reales. El arte también puede ser medicina del alma. Pintar, escribir, cantar, danzar, crear. Son formas de liberar lo que no podemos expresar de forma lógica. El arte sana porque nos conecta con nuestra esencia creativa, con la parte más pura y libre de nuestro ser. Y esa energía creativa es sanadora por naturaleza. No importa si sabes o no hacer arte. Lo importante es permitirte expresarte, sin juicio, sin expectativas, solo desde el corazón. Otro aspecto esencial de la sanación consciente es abrirnos a la guía espiritual. No estamos solos. Hay fuerzas invisibles, inteligencias superiores, seres de luz, guías, ancestros, que nos acompañan en nuestro camino.
pedir su ayuda, su claridad, su protección, puede fortalecer nuestro proceso, no como una forma de dependencia, sino como una comunión sagrada con el misterio. La oración, los rituales de conexión, la invocación desde la humildad, son puentes hacia esa ayuda que siempre está disponible. Y a veces, la sanación también pasa por soltar, por dejar ir personas, situaciones, hábitos o identidades que ya no nos sirven. Este acto de soltar puede ser doloroso porque nos apegamos a lo conocido, pero en el vacío que queda se abre un espacio para lo nuevo, para lo más auténtico. La vida siempre busca el equilibrio, y cuando algo se va, algo más llega. Confiar en ese ciclo es esencial para sanar desde el alma. La intuición es otro canal de sanación que todos poseemos. Esa voz interna que sabe, que no grita, pero que insiste. Cuando vivimos demasiado en la mente racional, desconectamos de ella. Pero cuando cultivamos el silencio, la presencia, el sentir, esa intuición vuelve a guiarnos. Nos dice qué es bueno para nosotros, cuándo detenernos, qué decisiones tomar, cómo movernos. Escucharla es escuchar al alma, y el alma siempre sabe cómo sanar. También es importante hablar del poder del presente. El dolor emocional muchas veces vive en el pasado o en la anticipación del futuro, pero en el ahora, generalmente, estamos bien. Estamos vivos, respiramos, podemos volver a nosotros. Por eso, vivir en el presente no es solo una enseñanza espiritual, es una medicina real. Cada vez que regresamos al momento presente, liberamos una carga, y esa ligereza abre espacio para la sanación. A medida que el camino de sanación se despliega ante nosotros, hay una etapa inevitable y necesaria, la rendición. Rendirse no es rendirse ante el sufrimiento, ni resignarse al dolor, sino entregarse plenamente a lo que es. Es el momento en 1900 que dejamos de luchar contra la realidad, contra lo que fue, contra lo que no pudimos controlar. En ese instante de entrega total, algo en el alma se relaja, se expande y empieza a sanar desde una capa mucho más profunda. La mente, muchas veces, cree que sanará solo cuando entienda por qué ocurrió aquello, cuando tenga una explicación clara, cuando encuentre justicia o lógica. Pero la sanación no siempre requiere comprensión. A veces solo necesita presencia, porque hay heridas que la razón no puede cerrar, pero que el amor puede abrazar hasta volverlas suaves. Rendirnos es permitir que ese amor nos alcance, sin condiciones. En esta etapa también descubrimos que sanar no es deshacernos de la historia, sino reescribir la forma en la que nos relacionamos con ella. Donde antes había culpa, ahora puede haber compasión. Donde antes sentíamos rabia, puede brotar una comprensión silenciosa. Donde habitaba el juicio, puede florecer el perdón. Y esto ocurre, no porque forzamos un cambio, sino porque abrimos el corazón al milagro de mirar con nuevos ojos. Otra verdad que empieza a revelarse en el proceso espiritual de sanación es que la energía no miente. Nuestro campo energético guarda cada emoción no expresada, cada palabra que nos tragamos, cada dolor que fingimos no sentir. El cuerpo y el aura son archivos vivos, y para sanar el alma, también necesitamos liberar el cuerpo. El movimiento consciente, la respiración profunda, el tacto amoroso, el silencio interior, todo eso activa mecanismos de liberación que van más allá de lo racional. Por eso la sanación verdadera es integral. Involucra todos los planos, físico, mental, emocional y espiritual. Si intentamos sanar solo con la mente, la herida encuentra otras formas de manifestarse. Pero cuando llevamos luz a cada rincón, cuando honramos cada parte del ser, la transformación es total. No solo desaparece el síntoma, sino que se eleva la frecuencia del alma. Nos sentimos más ligeros, más alineados, más vivos. Muchos seres despiertos han comprendido que la enfermedad no es un castigo, sino un maestro. Una señal de que algo está desequilibrado, de que perdimos la conexión con alguna parte esencial de nosotros. En lugar de temerla, podemos preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme esto?
¿Qué parte de mí ha estado en silencio? ¿Qué grito está intentando expresar mi cuerpo? Cuando hacemos este tipo de preguntas desde un lugar auténtico y sin juicio, las respuestas surgen, a veces a través de un sueño, de una meditación, de un encuentro sincronizado con alguien. El universo empieza a hablarnos cuando estamos dispuestos a escuchar, y esa es otra clave espiritual para sanar, abrirnos al misterio. No todo debe ser comprendido con la lógica. Hay una inteligencia espiritual guiando cada paso, y confiar en ella es confiar en la vida misma. En este punto, muchas personas también comienzan a descubrir que su proceso de sanación personal activa un propósito más grande. Sanar no es solo para uno mismo, es una preparación para poder sostener, guiar o inspirar a otros. Quien ha atravesado la oscuridad y ha regresado con luz, lleva dentro un don sagrado, el de ser canal de sanación para otros corazones. No es necesario ser terapeuta ni maestro. A veces basta con una mirada compasiva, una palabra que contenga, una presencia que no juzga. Sanar e inspirar sanación son actos profundamente humanos y divinos a la vez, y nacen, casi siempre, del alma que ha aprendido a mirarse sin miedo. Así, cuando estás en tu proceso, no estás solo. Hay muchos otros caminando contigo, desde distintos rincones del mundo, desde distintos dolores, pero con una misma intención: volver al centro, volver al amor, volver a casa. Sanar también significa integrar. No se trata de eliminar nuestras heridas, sino de darles un lugar sagrado en nuestro camino. Cada experiencia de dolor, cada caída, cada pérdida, ha sido parte del tejido que nos trajo hasta aquí. Rechazar esas partes es rechazar nuestra propia historia, pero cuando las abrazamos, cuando les damos un propósito, esas heridas se transforman en sabiduría, dejan de doler y comienzan a brillar. La sombra también debe ser amada. Esa parte de nosotros que en algún momento escondimos, reprimimos o rechazamos. El enojo, la culpa, la envidia, el miedo, todo eso forma parte de la totalidad que somos. Y la verdadera sanación llega cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando dejamos de dividirnos entre lo bueno y lo malo, porque solo cuando integramos nos volvemos completos, y en esa completitud nace la verdadera salud del alma. La espiritualidad no exige perfección, sino presencia. No te pide que seas un ser iluminado que nunca siente tristeza, ansiedad o rabia. Te pide que estés ahí con lo que hay, sin escapar. Que respires dentro del dolor, que abraces tu humanidad, que honres cada emoción como un visitante sagrado. Porque todo lo que sentimos tiene una razón de ser, y todo puede ser transmutado cuando lo miramos con amor. La energía de la comunidad también tiene un papel sanador. El ser humano no está hecho para caminar solo. Compartir, abrirnos, sentirnos escuchados y sostenidos por otros que también están en camino, es un bálsamo para el alma. No hay sanación profunda sin conexión. Por eso, buscar espacios seguros, grupos conscientes, círculos de luz, es una medicina poderosa. Porque cuando uno sana, todos sanan un poco. Y cuando todos sanan, la humanidad entera se eleva. Uno de los actos más profundos de sanación es elegir el amor una y otra vez. Amar lo que somos, amar el proceso, amar incluso las partes que aún no entendemos. El amor no es una emoción, es una frecuencia que transforma todo lo que toca. Cuando vivimos en amor, vibramos alto, atraemos lo que es coherente con esa energía y nos convertimos en instrumentos vivos de sanación para otros. La clave espiritual para sanar el cuerpo y el alma no está en buscar fuera, sino en recordar quién eres, de dónde vienes, qué te hace vibrar, qué te da paz, qué te conecta con tu verdad. No necesitas un camino perfecto ni una técnica mágica. Necesitas honestidad, compromiso y un profundo deseo de volver a ti. Tu alma sabe, tu cuerpo recuerda, y cuando alineas esas dos partes con tu espíritu, todo se equilibra. Las enfermedades desaparecen o se suavizan, las heridas emocionales se cicatrizan, la mente se aclara
y el corazón se abre. Porque sanar no es algo que haces, es algo que permites. Es el estado natural del ser cuando todo fluye en armonía. Recuerda que este es un proceso continuo. No se trata de llegar a un destino, sino de aprender a vivir en ese camino de sanación consciente. Cada día es una oportunidad para reconectar contigo, para escuchar a tu cuerpo, para abrir tu corazón, para confiar en la inteligencia divina que habita en cada célula. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste una chispa de luz, un recordatorio amoroso o una inspiración profunda, te invito a que compartas este contenido con otros seres que también estén en el camino. Dale like, comenta qué parte te tocó el alma y suscríbete para seguir explorando juntos el camino de la sanación, la espiritualidad y el despertar interior. Este espacio es tu casa y cada paso que das hacia ti mismo es un paso hacia la sanación colectiva.